todos, bienvenidos a un nuevo video en el canal de Ley Humana, donde dos amigos de toda la vida les tocan temas de filosofía, sociología y psicología y les dan a conocer la importancia que tienen estos en su vida. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy, corazón? Hoy día vamos a hablar un poco de la industria del desarrollo personal y cómo Ujú. consideramos que es una basura que vende humo realmente y no vende soluciones reales. Exacto. Entonces, podemos comenzar mencionando que todos estos libros son bastante palabrería. No existe realmente un tipo de práctica que te mencionen o algún tipo de incentivo para que tú realices algo nuevo en tu vida. Ujú. Básicamente te dicen que tu vida como tal no es muy relevante respecto a cómo te sientas, sino que no has escuchado lo que deberías escuchar, que no te has encontrado con la información positiva que te permitiría a ti tener esa mentalidad agradable, esa mentalidad de bienestar. Entonces lo que estás tratando de decir es que estas personas nos dicen, mira, tu realidad no importa, lo que importa es tu mentalidad, cómo percibes el mundo y eso es lo que te va a hacer exitoso o te va a hacer feliz. Sí, exacto. Es verdad, es que es pura retórica. Te dicen sobre cómo deberías pensar, cómo deberías sentirte respecto al mundo, pero te dan pocas soluciones Ujú. prácticas sobre cómo resolver tus problemas. Y Y realmente algo que me parece malo, no necesariamente de la industria, sino de las personas que forman parte de la industria, es que muchas veces se quedan ahí, se quedan en la palabra, se quedan en el libro, ujú, y realmente, aunque el libro tenga, yo qué sé, pasos sobre cómo mejorar tu vida, las personas que leen estos libros, que consumen este contenido, no le hacen caso a esa parte. Solo les interesa leer, solo ujú, les interesa ver el video, escuchar las charlas motivacionales, pero no están dispuestas a hacer el trabajo duro exacto. para mejorar sus vidas. Entonces es mucha palabra, es mucha retórica, es mucho placebo, pero hay poca acción. Y eso es lo que me molesta de la industria. Y nuevamente es culpa de las personas que forman parte de la industria y no necesariamente de la industria. Claro, porque mientras haya un consumidor, siempre habrá alguien que vaya a producir algo. Uh -huh. Entonces, ese mercado es un mercado bastante amplio porque, como hemos mencionado varias veces, la sociedad actual no quiere realizar ningún tipo de esfuerzo por conseguir las cosas, sin embargo, quiere tenerlo todo. Entonces, es algo súper contradictorio. Sin embargo, existe y existe en grandes cantidades y es lo que mantiene este mercado vivo prácticamente. Entonces, como tú bien mencionas, estos libros hasta cierto punto yo hasta diría que se repiten. Son ideas repetitivas, siempre Sí. es lo mismo, descrito en otras palabras, y las personas cuando escuchan una idea, si ya la escucharon de ese libro, no importa si es la misma idea en otro libro, porque es otro libro. Entonces, es como una Exacto. sensación de, como tú mencionas, placebo. Esa sensación de que estás Avanzando. adquiriendo algo nuevo, de que estás aprendiendo otra cosa que no la tenías antes y que ya vas otro libro y otro Uh -huh. libro. Entonces, estás avanzando, estás consiguiendo más pasos dentro de este Ajá. camino del improvement. Ajá. Pero en realidad, Exactamente, esa es no. la trampa de que tú avanzas en la medida en la que consumes información, Ujú. no en la medida en la que pones esa información en práctica. Entonces, esta es la trampa de la autoayuda en la que tú y yo hemos caído. O sea, Sí, vas consumiendo los libros y tú dices, ¿sabes qué? Ahorita soy mejor que ayer, ahorita sé algo que no sabía ayer. exacto. Y por ende ya tengo algo que me da una ventaja sobre las otras personas. Yo sé algo que las demás personas no saben, pero da igual si sabes ese algo, si solo lo sabes en teoría y Claro. no lo sabes en práctica. Porque un libro de autoayuda puede darte 40 ideas sobre cómo tener más confianza, pero si no puedes poner en práctica las ideas de ese libro, si realmente no tienes nada en tu realidad exterior que te haga sentir confianza, ese libro es inútil, no vale para nada. Es simplemente entretenimiento. Claro. Yo diría que la autoayuda ni siquiera te ayuda, solo te entretiene, Ujú. solo te hace sentir que tú eres de otra raza, ¿no? Sí. Eres de esta raza de emprendedores sumamente motivados que van a tener éxito en la vida y las otras personas son ignorantes, que van a Exacto.
van a perder crea, siempre. crea esta idea, ¿verdad? De que te Sí, separa de un grupo y de que tú estás en otro lado, estás en otra frecuencia. De hecho, estás vibrando alto, bro, la cuando leas forma en la autoayuda. que yo lo describiría, todo este tipo de contenido, es como meter los problemas debajo de una alfombra. El Ok. tema del improvement, de la autoayuda, es como una alfombra que te da a ti y que tú puedes poner todo lo que está mal en tu vida, lo pones debajo de esa alfombra. Y mientras sigas teniendo espacio, en otras palabras, mientras siga teniendo contenido nuevo al que puedas acceder, siempre vas a tener más tiempo, más tiempo Más tiempo. para seguir viviendo tu vida como la estás viviendo, sintiéndote bien, a pesar de que pueda estar mal en todos los aspectos. Ujú. Y como mencionamos, básicamente no te mueves aquí, mueves tu cabeza, se te mueven las ideas, pero tu vida no se mueve, se queda exactamente donde está. Y en nuestra opinión es algo tremendamente contraproducente. Ujú. Pierdes Claro. tiempo, pierdes oportunidad. Sí, esto de que apacigua el miedo al fracaso. O sea, yo creo que esta industria se alimenta de eso. O sea, hoy en día vivimos en una era en el que si fracasas, vivimos una era en que si no tienes 2 millones de dólares para cuando tienes 30, eres un perdedor. Ujú. Entonces este libro es tips sobre cómo ser millonario. Tips, yo qué sé, hábitos, mentalidades de millonario. Exacto. O sea, realmente Todo es la tenemos mente. este miedo de que vamos a fracasar. Y cuando leemos este libro o escuchamos a un coach o algún charlatán, ese miedo se apacigua. Ujú. Sentimos, ¿sabes qué? Ahorita dimos un paso para no ser fracasados. El problema es que no deberíamos esforzarnos por apaciguar al miedo, porque es precisamente ese miedo, es precisamente esa ansiedad y esa tensión la que nos motiva a actuar. Exacto. Es un Entonces, si mecanismo. yo elimino el miedo, ¿qué me motiva a actuar? ¿Qué me No, motiva a hacer las cosas? No me motiva absolutamente nada. Si soy poco realista y digo, ¿sabes qué? Porque me leí 50 libros de autoayuda, ya estoy mejor, tengo una ventaja que las otras personas no tienen, no tengo que hacer nada más, no voy a hacer nada más. exacto. Pero si soy realista y digo, ¿sabes qué? No he hecho nada con mi vida, tengo que hacer cosas reales y tangibles para tener éxito, lo voy a hacer. Y es como tú mencionas, busca apaciguar la ansiedad, apaciguar el miedo. Y lo que mucha gente no entiende es que todos los sentimientos que podemos experimentar En su función. tienen una función. Es algún tipo de mecanismo evolutivo que se ha desarrollado durante millones de años. Entonces, el miedo, la ansiedad, la sensación de malestar está ahí por algo. Está ahí porque es una alerta de que Es una tú alerta, no exacto. puedes seguir permaneciendo así. No vas a sobrevivir a largo plazo si sigues teniendo el estilo de vida que tienes ahora. Entonces, si tú lo ignoras, no se va a ir nunca. O al menos eso sería la forma en la que funcionarían las cosas normalmente. Pero como estás constantemente suprimiendo, buscando algún Ajá. placebo, intentando cambiar tu forma de pensar biológica, ¿verdad? Porque es Ujú. instintivo eso. Sí. Entonces intentas bloquear eso y lo único que haces es empeorar las cosas. Porque cuando vuelva, porque va a volver, nunca se va a poder apaciguar para siempre. Vas a tener que leer otro libro para apaciguarlo de nuevo. Exacto. Y siempre vuelve con más fuerza, porque te Ujú. tira más cosas encima. Te dice, mira, ahora ha pasado más tiempo y no te has movido ni un solo milímetro de donde estabas. Entonces te pega más fuerte. Y la solución realmente, bueno, podemos tocarlo más adelante, pero siempre va a ir orientado a hacer un cambio real. No consumir, sino producir, crear Crear, algo diferente, ¿no? actuar, sí. Exacto. Entonces, si es algún tipo de ansiedad económica, crea algo que pueda mitigar esa ansiedad. Crea algo que te pueda dar dinero. Si es una ansiedad de confianza, de tu físico, que no te sientes bien contigo, crea algo que te sea gustoso visualmente, algo que te guste ver en ti mismo. Entonces, esa sería la forma correcta de tomar las cosas. ¿Sabes algo? Simetría. Ahorita que mencionas eso, una vez yo estaba hablando con un amigo de este tema. Le ¿Sí? está diciendo, bro, me he leído cientos de libros, no necesariamente autoayuda, pero cientos de libros. Y el libro que más me ha ayudado fue un libro de entrenamiento de pesas rusas. Mm,
¿Por qué? Porque ese libro, el verbo se hizo carne, ¿no? Como en la iglesia. Claro. Yo transformé las ideas de ese libro en una rutina de ejercicios que me ayudó pues a sentir más confianza, a sentirme más fuerte, a volverme más fuerte. Ujú. O sea, yo leí esa información y esa información se tradujo en algo real. Claro. Entonces Y, ese libro ha tenido más valor que 50 otros libros que se quedaron solo en la palabra, solo en la abstracción, solo en la cabeza. sí. Y yo Entonces creo realmente que no creo que haya nada malo con leer libros, no. siempre y cuando la información que esté en ese libro la pongamos en práctica. Y si la información no la vamos a poner en práctica inmediatamente, no que, bueno, estoy leyendo por si acaso en Ujú. algún momento llega a Claro. necesitar esa información, no. La información tiene que ser puesta en práctica inmediatamente. De lo Ujú. contrario, es mejor no leer. Estás malgastando el tiempo para actuar, para hacer las cosas, en leer, en pensar. Sí, Yo como, creo que ese es el problema, esa es la contradicción. El y tiempo que pudieras estar utilizando haciendo ese negocio, lo estás utilizando en aprender sobre cómo hacer el negocio. exacto. Y como tú dices, eso crea una sensación de que te estás moviendo, porque tú dices, ok, ahora sé 7 hábitos altamente efectivos para conseguir $1 millón. Entonces, Ujú. tú sabes cuáles son los 7 hábitos altamente efectivos, pero no Pero los aplicas tienes. ninguno. No Exacto. los... Entonces, es eso, ¿no? Tú, en teoría, tienes los hábitos, pero no tienes los hábitos. Esa es la Exacto. cosa. Y, y se ¿Sabes va... algo? ¿Sabes algo? ¿Sabes algo? Como dices el Sí. ejemplo de los hábitos, podemos utilizar otro ejemplo, yo que sé, las 12 reglas para la vida de Jordan Peterson. Ok, Te lees este libro te da 12 reglas, muy bonitas, muy inteligentes, todas deberían funcionar. Pero ¿cuánto tiempo realmente te toma asimilar una regla? exacto. O sea, si hay una regla, por ejemplo, una regla te dice no mientas o al menos no digas, no, ¿cómo es? Siempre di la verdad o al menos no mientas, ok. Claro, ¿Cuánto tiempo le puede tomar a una persona poner una sola regla en práctica? Le puede muchísimo. tomar meses, le puede tomar años si se enfoca solamente en una regla. Claro. Entonces, ¿qué le hace pensar a una persona como Tai López, que es este tipo que te recomienda que te leas un libro al día, que puedes simplemente leer un libro y descargarte las reglas como si fuese la Matrix? Como que tú te leíste el libro e inmediatamente ya cumples las 12 reglas. O inmediatamente ya tienes los 7 hábitos. Entonces el tiempo en el que te toma leer la información es muy corto, Ujú. pero el tiempo que te toma en asimilar la información y ponerla en práctica y en dominarla es muchísimo más alto. Y, sabes, Dime. yo pienso que es más importante promover la idea de que te apegues a un régimen, que tú tengas, digamos, un contexto o un autor en particular que tú sabes que te brinda información útil. De calidad. Exacto. Entonces, cuando tú te guías en base a solo un autor o a un tipo de libro en particular, tú sabes que no estás consumiendo una excesiva cantidad de información y te quedas simplemente en la idea, sino que lo vas a hacer diligentemente y vas a aplicar cada cosa que tú estés de acuerdo con ese libro, lo vas a aplicar en tu vida. Entonces, Exacto. eso genera un cambio real. Eso genera algo que en verdad puede hacer un cambio en tu vida, que no son Sí. simplemente ideas dando vueltas en tu cabeza, que es finalmente lo que ocurre en la mayoría de los casos. Exacto. ¿Sabes algo de lo que yo siempre hablo? Antes había mucha menos información de la que hay ahora. Ujú. Sin embargo, no ves que la vida de las personas esté mejorando. O que sean más inteligentes. O que sean más inteligentes, exacto. O sea, antes las personas tenían solo la Biblia, creo que era el único libro que existía. Pero como tú dices, hay personas que se tomaban ese libro en serio y Exacto. ponían los preceptos de la Biblia en práctica. Y eso transformaba su vida y su manera de ser, porque lo consideraban y lo ponían en práctica. Entonces yo ahorita puedo tener cientos de libros superiores a la Biblia, pero no pongo en práctica ninguna de las ideas que leo, que asimilo. Entonces son completamente inútiles. Y Entonces, sobre... como tú dices, yo creo que cada persona tiene que tener su Biblia, tiene que tener Exacto. un autor, tiene que tener una idea que estructure su vida, su manera de comportarse y tomarse en serio ese autor, ya sea la Biblia, ya sea Jordan Peterson, ya sea las 48 leyes del poder, no importa, Y siempre pero darle y practicar, ¿no? darle.
Ajá. Y Practicar, siempre. siempre practicarlo, porque en verdad la gente a veces no termina de entender que en la vida la mejor forma de aprender es haciendo las cosas. Sí, Imagínate que tú quieres crear un negocio y tú te lees 10 libros de cómo crear un negocio. Cuando crees tu negocio vuelve a ser una basura. Imagínate que tú tienes una persona que nunca leyó nada, solo hizo su negocio de la nada, pero vio que no funcionaba, cambió algo. Vio que eso tampoco funcionaba, lo cambió, aprendió, mejoró. Y esa correcto. persona, con la experiencia que tiene, ya es 10.000 veces mejor que tú, que te has leído 10 libros de cómo crear una empresa, pero jamás en tu vida has hecho un esfuerzo por hacerlo. Es verdad. Entonces, es eso, es la práctica, es la experiencia real lo que te brinda el verdadero valor. Todas ¿Me las haces otras acuerdo de cosas algo sí. que dijo 50 Cent? Ok. Que 50 ¿Qué Cent cosa? dijo, ¿qué hacen todos estos profesores de business, ¿no? Estos profesores para empresarios, ¿no? Dando clases. O sea, si saben tanto sobre business, saben tanto sobre cómo ser empresarios, ¿por qué no son empresarios multimillonarios? Es verdad. Exacto, estas son las personas que solo se quedan en la teoría, los académicos. Ujú. Realmente, el hijo de puta que sabe bastante de negocios es el empresario, no es el profesor para empresarios. Exacto, y ese man no está ahí enseñando en una universidad por No, no, 200 no, no dólares al mes. necesita, o sea, estaría perdiendo dinero si hace eso. Exacto. Entonces, es eso, ¿no? Y sobre todo recordar también que el verdadero valor, digamos, que se le puede dar a una persona, no muy pocas veces está relacionado con las ideas que tenga, sino más bien de lo que tú en la vida real poseas, ya sea por medio de recursos, en dinero, en conocimiento o en algún tipo de habilidad. Pero vamos al hecho de que son cosas que tú las puedes aplicar en la vida. Si tú tienes una habilidad o una destreza, eso es algo que te sirve para algo. Tú puedes hacer algo con eso, pero tú no puedes hacer algo con solo información que te haga sentir bien, con pura palabrería. Eso no tiene ninguna utilidad en la vida, ¿no? Sí. Y por último, ¿sabes qué? Me gustaría hablar un poco de esta idea de que la autoayuda muchas veces niega la realidad exterior. O sea, niega las condiciones en las que tú vives, la Claro. familia con la que naciste, los amigos que tienes. Solamente tú importas. Tú. Tú puedes cambiar tu vida, tú puedes hacerte millonario, no necesitas de nadie más. Pero existen realidades exteriores que le impiden a las personas pues alcanzar la riqueza, pues alcanzar la salud, pues Sí, alcanzar el bienestar. Y realmente la autoayuda niega completamente esta realidad y te echa toda la culpa al individuo. O sea, si tú eres pobre porque es tu culpa. Si estás aislado porque es tu culpa. Y realmente no es así. Hay muchas no. cosas que están fuera del control de las personas. Y tener estos libros, estos coaches, que hacen sentir a las personas culpables realmente. Es un poquito, es un poquito como la iglesia, ¿no? Está un Mm, adolescente y está experimentando todos estos cambios hormonales y se masturba y la iglesia, no eres culpable, es tu culpa. Es como que tal vez sea culpa de los cambios hormonales que está experimentando, del hecho que no sabe confrontarlos. No tiene pues la inteligencia emocional para hacerlo. O hay una claro. persona que es un poco insegura, tal vez porque su padre abusó de él, tal vez porque no tuvo suficiente socialización cuando era niño, pero no, no, es tu culpa, es un problema con tu mentalidad. Realmente tu pasado, los traumas que experimentaste en el pasado, tus No condiciones importa. materiales, no juegan un rol sobre quién eres y cuál es tu futuro. Sí, la verdad es que eso es un problema y lo que yo pensaría que es lo más sano hacer es simplemente estar en el medio de las dos cosas, ¿no? Sí, Tú no tenías oportunidad de elegir tus experiencias, tu infancia, todas las cosas que viviste. Sin embargo, no debes de hacer que eso sea como una prisión de todo lo que puedas hacer. Entonces, esa es la idea, ¿no? No seas 100% víctima y tampoco seas 100% no duro. ser responsable de todo lo que te sucede, ¿no? Exacto, tampoco seas 100% duro de autoafligirte a ti mismo algún tipo de daño psicológico por el hecho de que no estés ahorita en un yate con 10 millones de dólares y viviendo la vida de tus sueños. Porque el 99.9% de las personas tiene mil impedimentos que les ha puesto su vida para que no tengan eso. No es algo particular que tú hayas decidido y mucho menos de lo que tú hayas podido hacer algún cambio al respecto.
Sin embargo, como mencionamos, ¿no? En el medio. No seas 100% víctima y tampoco seas 100% culpable. Simplemente Vale, sí. encuentra un punto medio en el que tú sientas que tienes la suficiente capacidad para superar todo lo que te marcó antes y hacer un cambio en tu vida. Exacto, intentar hacer lo mejor que se pueda con lo que se tiene. Con lo que O sea, tienes. realmente Así es. puede haber un muchacho en el Congo que tenga todo el talento del mundo para ser el mejor basquetbolista de la historia, Ujú. pero su país, su contexto no le No lo permite hay. acceder a los entrenadores, No lo hay. a la educación, a la nutrición, a la salud necesaria para convertirse pues, en el siguiente Michael Jordan. Ujú. Y tal vez nazca un muchacho con mucho menos talento en los Estados Unidos de América, pero él sí tiene pues un ambiente que favorece su desarrollo como atleta y Ujú. por ende lo va a lograr. Entonces me parece un poco absurdo y cruel echarle la culpa a este muchacho del Congo por haber nacido en el Congo. Me parece ridículo, me Demasiado, parece sí. completamente absurdo. Y como tú Sí, dices, tampoco hay que caer en la victimización. Uno exacto. tiene Ese es que otro intentar hacer problema. todo lo posible. Ujú. O sea, no importa perder, lo importante es perder dándolo todo. Sí. O sea, Y, te mueres, fracasaste en la puta vida, ya. Pero sabes que hice todo lo posible. ¿sabes? Y existe una frase súper chévere que es esta, ¿no? De el que no espera vencer, pues mejor que no lo intente, ¿no? O el que no espera ganar ya está vencido. Eso está mejor. Entonces es eso, ¿no? Si tú no esperas, si tú no crees que puedes hacer las cosas que tengas planeadas hacer en tu vida, mejor no lo intentes, ¿no? O sea, es esta mentalidad de que tú tengas confianza en ti mismo, porque ya de por sí el contexto no te ayuda. Muy pocas veces va a tener un contexto que te ayude. Entonces, si ya de por sí tienes una carga con la que tienes que avanzar, más que sea tú ten un incentivo que te empuje a avanzar por encima de todas esas cosas que te están generando un peso adicional, ¿no? Eso es lo mejor que puedes hacer. Correcto, de acuerdo. Y bueno, hablemos un poco de las soluciones. O sea, yo creo que no es una industria que es mala del todo, que realmente puede llegar a ser útil. Y ya vimos, por ejemplo, la solución de concentrarse solamente en un autor Ujú. y en un autor que sea bueno, Es una buena solución. que tenga alguna especie de background, ¿no? Por ejemplo, Jordan Peterson es un psicólogo clínico con 20, 30 años de experiencia. Entonces, no estás escuchando información de algún charlatán. Él Exacto. realmente es una persona capacitada para dar consejos. Entonces, concentrarse en eso, pues en autores que tengan experiencias reales y que sus palabras tengan peso. Y bueno, no concentrarse tanto en la información, sino en la acción. Es Exacto. preferible poner una página de un libro de autoayuda en práctica que leerse 600 páginas y no ponerlas en práctica. Y Luego hablamos un poquito del tema del miedo al fracaso. O sea, hay que reconocer cuando estamos leyendo o, ¿cómo decir?, consumiendo por miedo. Estamos consumiendo autoayuda con el fin de apaciguar un miedo. Ahí es malo, es negativo consumir autoayuda. Y luego el tema de que tampoco hay que flagelarnos a nosotros mismos. ujú. No soy exitoso, no pienso positivamente, no estoy motivado. No es del todo culpa tuya. Más bien, tú tienes bastante poco control sobre tu vida realmente. Sí. Y Y, utiliza el poco control que tengas para hacer lo mejor posible. y una última cosa, yo creo que bastantes de las personas que consumen esto también caen en la ilusión de que no han encontrado ese libro, no han Ese visto libro, sí. ese Fear of párrafo, Missing Out, ¿no? no han visto ese párrafo Ese que par. les va a cambiar su vida por completo. Entonces, de una vez decir que ese libro no existe y peormente ese párrafo. Lo que existe es información útil, que alguna será Es más útil, otra menos útil, pero correcto. definitivamente si no haces nada, hasta la información menos útil puesta en práctica te va a servir muchísimo más que la información más útil no puesta en práctica. De Entonces, acuerdo, no de te acuerdo. preocupes tanto por encontrar la solución, la verdad, porque ningún lado tiene algo tan concreto como eso. Simplemente vas a encontrar información esparcida. Ujú. Tú simplemente toma lo que te sirva y úsalo. No le des más vueltas a eso. Exacto, Es exacto. así de simple. No hay verdades, no solo hay medias verdades. Es a lo Exacto. máximo que podemos acceder. Y realmente, como dijimos en el ejemplo de la Biblia, yo me he leído la Biblia y no me parece el libro más profundo del mundo.
pero las personas se lo tomaban en serio Sí. y lo ponían en práctica. Y le servía. Entonces eso es lo que hacía el libro bueno. Sí, definitivamente. Bueno, eso sería todo, muchachos. Por favor, denle like, comenten, suscríbanse. Este fue Corazón, Corazoncito, Señor Simetría. Simetría. Precioso. And I hear you calling